de la corrupción. Pudiera quedarme en la corrupción administrativa, que es la corrupción que avasalla al pueblo venezolano cuando acaba con los recursos públicos para meterlos en los bolsillos de los funcionarios o de algunos funcionarios. En Venezuela tenemos un grave problema. Las leyes venezolanas de la administración pública son muy lapsas, impiden prácticamente que los funcionarios corruptos sean perseguidos o sean ubicados. No hay transparencia. No hay transparencia. Uno debería tener una página web donde entrar para ver a cuáles empresas se le entregaron en la alcaldía o en la gobernación los contratos de los recursos públicos. Determinar cuáles empresas participaron en la licitación, que eso sea absolutamente público, transparente, que la gente lo pueda ver y que hayan mecanismos de restricción que impidan que el funcionario público decida a quién le llega el contrato, porque allí él decide el dinero dónde va a ir a parar. Mi experiencia en los Estados Unidos de América, por ejemplo, a nivel de los alcaldes, es que los alcaldes no manejan dinero. El Consejo Municipal tiene un alcalde que es el presidente del Consejo Municipal y decide a quién se le otorgan los contratos, el Consejo Municipal, pero es el administrador de la ciudad quien paga y quien está sometido a un comité de ética que vigila dónde va a parar los recursos y el uso correcto, adecuado de los recursos. En Venezuela hay gente que se dedica a estudiar Contraloría, a hacer cursos, maestrías, posgrados, para que nadie le gane un concurso de contralor municipal o de contralor regional, porque hay gente que sabe la cantidad de negocios que se hacen desde un cargo de esa naturaleza. Por lo tanto, hay gente que politiza la misma educación para quedar en el cargo de contralor. O peor aún, gobernadores y alcaldes escogen quién va a ser el contralor. O sea, escogen quién lo va a vigilar. Pero más grave aún, mis queridos amigos, es la corrupción moral de la sociedad. ¿Qué digo al respecto? Cuando la sociedad no castiga, no sanciona a los ladrones, sino que los incorpora y los convierte en caballeros. Cuando los hijos ven que a casa están llegando carros nuevos y papá no gana para comprar carros nuevos y la casa la están cambiando o compraron una casa nueva y todos disfrutan sin preguntar el origen de esos recursos, eso es corrupción. Y generalmente, mis queridos hermanos, eso comienza cuando el muchacho trae un lápiz a casa que no fue el que llevó y mamá y papá le aceptan. Cuando el muchacho no tiene control, cuando no hay principios y valores que se inculquen, cuando no se sabe diferenciar lo bueno y de lo malo, la gente termina cogiéndose el lápiz en la escuela y después cuando llega a la administración pública o privada termina robando a la empresa pública o robando a la empresa privada. Para los efectos es lo mismo, es robar. Entonces son cosas que hay que distinguir. Para evitar la corrupción tienen que haber leyes duras. El propio Libertador Bolívar aprobó que el que se robara más de 8 pesos del Tesoro Nacional lo fusilaban en su época. Bueno, ahora las leyes de pena de muerte no existen en Venezuela, pero deben haber sanciones duras. Y es muy fácil, mis queridos amigos. Lo que pasa es que las complicidades son demasiado. Cuando un funcionario público vive por allá en un barrio en el oeste de Maracaibo y gana el cargo de funcionario público en una elección popular y se muda para una mansión en el norte de Maracaibo, el impuesto sobre la renta debería caerle encima el CENIAT y preguntarle, ¿cómo hizo usted? ¿Cómo hizo usted para mudarse de casa de pobre a casa de rico si usted lo que es funcionario público que tiene un salario pobre, un salario limitado? ¿Cómo hizo usted? Cuando el muchacho llega con el lápiz largo a la casa y se fue con un lápiz corto, ¿cómo hizo usted? ¿Usted por qué trae esto? Si le pusiésemos control a la corrupción que se inicia en la casa, sería más difícil que la sociedad se hiciese corrupta. Pero cuando favorecemos que ocurran hechos de corrupción en el hogar, aunque sean mínimos, estamos creando el caldo de cultivo necesario para que tengamos lo que Venezuela hoy tiene. Uno de los países más corruptos del planeta Tierra. ¿Qué significa?
que casi todo el mundo que puede le mete la mano a los fondos públicos. Que las cajas CLAP, hasta en el barrio, no llegan completas, llegan fallas, las quieren cobrar en dólares, que los perniles que supuestamente llegaron en Navidad para la gente no llegaron sino a un grupito, que hasta los jefes civiles, los intendentes se aprovechan. Imagínese usted, si el intendente se aprovecha o la señora del Consejo Comunal se aprovecha, ¿qué podemos decir del funcionario de la gobernación o de la alcaldía que tiene en sus manos millones y millones de bolívares o de dólares para manejar a discreción? Y cuando uno los ve pasar por el lado de uno con la camioneta de lujo, qué bien, le está yendo muy bien. Mentira que le está yendo bien. Se está robando los recursos públicos. Y cuando una sociedad favorece y premia eso, se pudre completa. Como en este momento debo reconocer con dolor que la sociedad venezolana está en una instancia podrida. No todos somos corruptos, pero no todos rechazamos la corrupción. El familiar nuestro que trabaja en la administración pública o en la administración privada, que tiene más recursos de los que debería, usted lo rechaza, usted le reclama, usted se lo sacude de encima porque es una vergüenza para la familia, ¿o no? Ese es el problema, mis queridos amigos, que mientras celebremos la corrupción, seguiremos siendo el país más corrupto de América y uno de los países más corruptos de la tierra. La cosa entra por casa, es un problema de principios y es un problema de valores. Lo demás se lo debemos dejar a la ley, pero empieza por casa. Es un problema de principios y es un problema de valores. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.